Esta grabación, esta grabación va a estar disponible 24 horas después de haber iniciado esta capacitación. No les comenté en la información que les envié por WhatsApp que todo el material que se ve aquí va a estar a disposición de ustedes también en un espacio de Classroom donde yo les voy a generar también un link para que puedan tener acceso y lo puedan descargar y lo puedan tener a manera de consulta, o también, pues, si es de su interés y sienten que este material les puede servir para compartirlo en capacitaciones que ustedes puedan dar, pues no tengo ningún problema, no hay derecho de autor. La finalidad de esta capacitación ofertada el día de hoy es la constante preocupación a nivel personal y quizás de muchos mandos o de muchos encargados de cuerpos de seguridad pública o de protección civil o de atención médica prehospitalaria acerca de reducir a su más mínima expresión los hechos de tránsito en los que participe desafortunadamente un vehículo de emergencia de cualquier tipo, patrullas, ambulancias, vehículos de bomberos, vehículos de protección civil. Desgraciadamente, la falta de interés en la capacitación en este tema, o más que nada el desconocimiento de la importancia que tiene que un operador de un vehículo de emergencia conozca y aplique las medidas de seguridad al operar un vehículo de emergencia, es trascendental para complementar el nivel de profesionalismo de los mismos. Hablando específicamente de los cuerpos de atención, de bomberos, de protección civil, se tiene la creencia de que únicamente hay que darles capacitación de cómo operar a lo mejor un vehículo y un equipo de rescate urbano, darles capacitación en primeros auxilios, estar monitoreando y actualizando estas capacitaciones, y dejamos de lado algo tan importante como es la operación del vehículo en sí. Muchos compañeros policías principalmente tienen la creencia equivocada de que por ser un vehículo de emergencia, automáticamente los demás conductores están obligados a darnos el paso en automático. Sí tienen la obligación de cedernos el paso, pero nosotros tenemos que tomar medidas de precaución a la hora de circular. Tenemos la obligación de hacernos visibles, de hacer notar nuestra presencia, y aunque seamos privilegiados en el derecho de paso, esto no nos asegura que otro conductor de otro tipo de vehículos nos haya notado. Y es ahí donde se suceden los accidentes, los hechos de tránsito. El conductor del vehículo de emergencia inicia su maniobra de avance, eh, y se tiene la mala fortuna de que el otro conductor pues no nos vio o sintió que nos ganaba, que podía pasar perfectamente antes que nosotros, que le podía ganar al semáforo. Viene con la música en el interior de su vehículo a alto volumen, viene distraído. Consideremos hoy que todas esas distracciones han aumentado a raíz de los teléfonos celulares, usar los teléfonos celulares mientras se conduce. Todos esos factores ajenos al paramédico, al policía o al bombero influyen de manera muy importante a la hora de operar un vehículo de emergencia. Hoy vamos a tratar esos temas, pero desde la perspectiva de nosotros. Vamos a conocer algunas situaciones, vamos a proyectar algunos videos que nos van a ayudar a crear conciencia. Quizá la gran mayoría de ustedes ya tengan mucha experiencia en la operación de vehículos de emergencia, pero habrá otros compañeros que quizás inician en esto, les acaban de dar la oportunidad de subirse al vehículo, ya operarlo de manera directa, ya tener la responsabilidad. Y bueno, esta plática va encaminada a eso, no tanto a enseñarles cosas nuevas, habrá cosas que ustedes ya las conozcan. Esta charla va encaminado
encaminada, perdón, a crear la conciencia. Es la única manera de aplicar de manera efectiva todas las capacitaciones a las que tengamos oportunidad de asistir. Si el personal que se capacita llega al campo de operaciones y no toma conciencia de la importancia, de la esencia que es de conducir con seguridad un vehículo de emergencia, podrá incluso ser hasta licenciado o maestro en operación de vehículos de emergencia, de ambulancias, ¿sí? Pero si no tiene ese nivel de conciencia sobre lo que está haciendo, ninguna capacitación es efectiva. Mi nombre es Mauro Rivera, soy licenciado en Seguridad Pública, tengo más de 25 años de servicio como policía. Empecé como oficial de Policía Federal de Caminos, he formado parte de todas las transiciones del que el gobierno federal ha hecho en materia de seguridad pública, de Policía Federal de Caminos a Policía Federal Preventiva, a Policía Federal posteriormente y a lo que es hoy la Guardia Nacional. Soy instructor actualmente en la Guardia Nacional, imparto materias de uso de la fuerza, derechos humanos y sobre todo operación de vehículos de emergencia. Como les comentaba, soy licenciado en Seguridad Pública por parte del IEX Universidad de Políticas Públicas. Cuento con algunos diplomados en materia de hechos de tránsito, en materia de vialidad, diplomados en seguridad vial. Tengo algunos cursos en materia de prevención de accidentes, mecánica de hechos de tránsito y algunos diplomados más en materia de derechos humanos, de uso de la fuerza. Y bueno, a grandes rasgos esa es mi preparación. Hoy me encuentro fungiendo como instructor policial en la Guardia Nacional aquí en el estado de Guanajuato. Dentro de labores docentes tengo cerca de 4 años, sin contar pues aquellas horas clase que he tenido a bien impartir en algunos espacios que se me ha brindado dentro de mi trabajo. He capacitado policías de investigación, he capacitado policías del Estado, he capacitado algunas oportunidades en algunas escuelas de TUMS de la Cruz Roja, principalmente en Córdoba, Veracruz, donde se me ha invitado a impartir algunas clases. A grandes rasgos, esa es mi experiencia en el ámbito profesional, en el ámbito de la docencia. Cuento con algunas certificaciones por el conocer, vigilancia y seguridad en carreteras, impartición de cursos, diseño de cursos. También estoy certificado por el conocer en el rubro 544.01, que es sobre la impartición de materias policiales. Soy instructor registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un registro que me fue conferido hace apenas un par de años, gestionado obviamente por la Guardia Nacional. Específicamente pertenezco a la Dirección General de Desarrollo Profesional, donde se llevaron a cabo todos esos trámites de certificación ante dicha instancia. Bueno, antes de iniciar, bueno, hasta ahorita tenemos un participante. Bienvenido, Juan. Me gustaría conocer un poquito más de ti. ¿En qué área estás trabajando? Por ahí tu información que nos hiciste el favor de proporcionar, estás en Protección Civil. ¿En qué parte de la República trabajas? ¿Cuáles son tus funciones en específico? Y sobre todo, muy importante, me gustaría escuchar qué es lo que esperas tú de esta plática que hoy vas a tener. Yo creo que a este nivel, pues vas a tener una atención personalizada, así que vas de gane. Abre tu micrófono, por favor, si puedes tu cámara, y me gustaría escuchar un poquito de esto que te acabo de comentar. ¿Estás ahí, Juan? Bueno, si más adelante te animas, me levantas la mano y te doy el uso de la voz. Vamos a empezar con esta primera secuencia de la presentación sobre la introducción a la operación de vehículos de emergencia de manera básica. La operación de vehículos de emergencia, como les decía en un principio, no se trata nada más de tomar las llaves, que se nos hagan las recomendaciones básicas de todos los días al iniciar tu turno,
tienes que tienes que realizar una inspección y una revisión a tu unidad, niveles de aceite, presión de inflado de los neumáticos, que tus sistemas de emergencia funcionen como deben de funcionar, que tus espejos estén bien colocados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la conducción de la operación de vehículos de emergencia requiere habilidades específicas y un profundo entendimiento de las normativas y procedimientos. Los conductores de estos vehículos deben de estar preparados para enfrentar situaciones críticas y salvaguardar la seguridad de las personas en entornos desafiantes. ¿Qué tiene de desafiante conducir un vehículo de emergencia en una calle, en una avenida o en cualquier ciudad o en cualquier municipio? Sí es desafiante por la responsabilidad que llevamos en nuestros hombros. El policía que opera un vehículo, un carro de patrulla, tiene bajo su más estricta responsabilidad la seguridad de sus compañeros, la seguridad de quienes también transitan por la vialidad y en su caso muy particular también tiene bajo su responsabilidad la seguridad y la integridad física de las personas civiles a las que traslada, llámese testigos, llámese víctimas, ofendidos o llámese detenidos. En el caso de las ambulancias, pues todavía es más preocupante que no se vea este nivel de responsabilidad derivado de que la ambulancia transporta, pues obviamente, compañeros paramédicos que acuden a un llamado de emergencia. Y todavía es más crítico cuando los compañeros o esa ambulancia ya regresa de atender ese servicio y se dirige a un hospital y traslada a un herido, un lesionado o un enfermo a recibir la atención médica que requiere. En el caso de bomberos es exactamente lo mismo, ¿sí? El conductor debe de entender ese nivel de responsabilidad que trae consigo, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que debemos de conducir con el máximo de las precauciones, con total seguridad, dado que la integridad de nuestros compañeros, de los lesionados que se trasladen, de los enfermos, de los detenidos, está bajo nuestra más estricta responsabilidad. ¿Qué habilidades requiere un operador de vehículos de emergencia? Bueno, necesita habilidades como, para empezar, debe tener la responsabilidad de manejar siempre bien descansado y obviamente dentro de sus 5 sentidos. Una habilidad es la anticipación que debe de poner siempre a una maniobra de los demás conductores. Tiene que aplicar de manera constante los principios básicos del manejo defensivo. Estar atento a las maniobras o posibles errores del conductor que viene de frente, del conductor que viene atrás de nosotros, del conductor que nos adelanta, del conductor que vamos a adelantar, del vehículo que está próximo a una intersección y sobre todo debe de estar atento a los posibles errores que un peatón pueda cometer. ¿Y por qué tiene que estar atento? Porque ante estos errores que otras personas, conductores o peatones cometan, nosotros debemos de estar en la mejor de las posiciones para realizar una maniobra preventiva. Ojo, no una maniobra evasiva, que es totalmente distinto realizar maniobras evasivas a realizar maniobras preventivas. Obviamente, ¿cómo podemos realizar una maniobra preventiva con éxito? Pues atendiendo principalmente nuestro nivel de pericia. Hay que realizar algunos ejercicios de la conducción de vehículos. Hay que estar, pues hay que acudir de manera constante con un médico para que se nos realice alguna serie de análisis o de revisiones médicas que vayan encaminados a revisar nuestros reflejos, nuestra agudeza visual, que nos revisen el sistema auditivo
y muchas otras cosas que estando en el servicio dejamos pasar de lado, no le damos la importancia. Recordemos que todas estas revisiones médicas, hoy día hay mucha reglamentación al respecto, pero encaminada principalmente a operadores del servicio público, llámese transporte de carga federal, pasajeros, o turismo. En algunos estados de la República, las autoridades se preocupan por someter estos análisis a prestadores de servicio de ruta de transporte urbano, de taxis, etcétera, pero a nosotros, tanto policías como paramédicos y bomberos, a lo mejor no hay todavía por ahí esos esquemas de análisis médicos que nos digan si estamos en condiciones idóneas para operar un vehículo y sobre todo que sea de atención médica o de emergencia en general. Bueno, por otro lado, entendemos la mayoría de nosotros ¿cuáles son esos tipos de vehículos de emergencia que actualmente vamos a manejar? ¿Cuáles son los que habitualmente observamos en las calles? Las ambulancias, estos vehículos están equipados para brindar cuidados médicos en situaciones de emergencia y transporte de pacientes. Vehículos de bomberos equipados con herramientas especializadas para combatir incendios y realizar rescates en ciertos siniestros. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque hay una particularidad en estos dos tipos de vehículos de emergencia. Debemos entender que en sus inicios de fabricación o ensamble, estos vehículos están diseñados para determinadas tareas, bajo ciertas medidas, bajo ciertas especificaciones en su diseño. Y normalmente cuando salen de planta son vehículos adaptados a un servicio. En el caso de las ambulancias, pues obviamente se les adapta una caja con una infraestructura específica para la atención médica prehospitalaria de urgencia, instalación de oxígeno, instalación eléctrica, gabinetes, seguridad para el carro camilla, un compartimiento para un tanque de oxígeno, y acorde al tipo de atención o el nivel de atención, pues el equipamiento con que dotan a estas cabinas de atención, pues aumenta. Y por ende, el peso que se le agrega a este vehículo se va modificando, va aumentando, afectándose ciertas características de planta, como son la estabilidad, el centro de masa del vehículo, lo cual, al igual que los vehículos de bomberos, son una especie de chasis de uso común, sí, diseñados para cargar toneladas incluso de peso o volumen, pero cuando se instalan los diversos equipamientos sucede lo mismo que con las ambulancias. Se modifica el centro de masa, se vuelve mucho más pesado, la maniobrabilidad se complica, por tanto también vamos a tener ciertas complicaciones a la hora de desarrollar una velocidad o cuando tenemos que hacer una maniobra de frenado. Debemos de estar conscientes que gracias a estas modificaciones, todos los sistemas que trae de planta les cuesta un poquito más de trabajo ser eficientes. No es lo mismo parar un chasis sin nada de carga a una velocidad promedio de 50 a 70 kilómetros por hora de manera intempestiva que intentar detener un vehículo de estas características ya con todo el equipamiento en funcionamiento o hablando específicamente de los camiones cisterna, ¿sí? El conductor debe tomar en consideración todo el peso que carga de agua y sobre todo debe de conocer el comportamiento del líquido al interior del carro cisterna una vez que se le aplican los frenos de una manera intempestiva. Todos esos factores influyen de manera muy considerable a la hora de operar este tipo de vehículos, lo cual conlleva la necesidad de entender el manejo de estos vehículos para conocer su reacción, para conocer su comportamiento,
Para eso son las prácticas de manejo. Es aconsejable en sus instituciones, sus escuelas, que los perfiles seleccionados para ser operadores de un vehículo de emergencia incluyen prácticas de manejo con los vehículos que van a operar y no en otro tipo de vehículos que no van a utilizar nunca en su servicio. Es un error utilizar un vehículo sedán o una camioneta pick-up sin ningún tipo de aditamento para hacer prácticas de operación de vehículos de emergencia, ¿sí? Y no le permitimos en un ambiente controlado a los futuros operadores del vehículo de emergencia sentir cómo se va a comportar el vehículo ante ciertas circunstancias y ante diversos escenarios, ¿sí? Es decir, el operador de un vehículo de emergencia que practica, que se capacita en escenarios lo más apegado a la realidad, debe exactamente sentir la realidad de cómo va a trabajar en algún momento de su vida profesional. Y bueno, los vehículos de emergencia, aunque llevan menos modificaciones para su servicio, no son la excepción. Son vehículos que de planta salen con ciertas características, pero ya una vez fuera de la misma, también es modificada su estructura básica en menor cantidad, en menor capacidad, en menor dimensión o con menores aditamentos, pero también sufren una modificación. Son vehículos de carga, vamos a hablar específicamente de las camionetas pick-up. Son vehículos en esencia que han sido modificados, se les coloca por ahí una estructura tubular, se les coloca por ahí unas banquitas para que el elemento vaya sentado. Y cuando yo les doy el curso de manejo básico de operación de Cheyenne ahí en Guardia Nacional, les hago siempre la referencia que en este momento les comento. Las patrullas Cheyenne que han estado circulando y que han visto ustedes, que es con las que trabaja la Guardia Nacional, son vehículos de carga adaptados al transporte de personal. Es por eso que de fábrica las especificaciones son muy claras a proteger la integridad de los ocupantes de la cabina. Están dotados de bolsas de aire, están fabricadas en materiales que absorben la energía, son materiales que reaccionan muy bien a la deformación, todo en aras de proteger la integridad física de los ocupantes. Obviamente no vamos a dejar de mencionar, ¿verdad? Los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, ¿sí? Que son complementos de toda esta infraestructura de seguridad que se instala en un vehículo. Y es por eso que se debe de tomar la importancia requerida a que los ocupantes de la batea, como la conocemos, o compartimiento para carga, no llevan. Sí, hemos visto muchos videos de ciertas maniobras imprudentes por parte de los conductores que ha tenido como resultados que sus compañeros salgan proyectados del compartimiento de carga en distintas direcciones, ¿sí? Y pues obviamente se impactan contra el suelo, normalmente concreto o asfalto, y eso pues conlleva a una responsabilidad muy, muy seria y sobre todo pues tenemos los desenlaces que nos podemos imaginar, ¿no? De lesiones, incluso la muerte por este tipo de maniobras y combinado con la carencia de sistemas de seguridad con que cuentan estos carros radiopatrulla en esos lugares improvisados. Hay gente que todavía piensa que solamente sujetándose fuertemente, yendo atentos a una maniobra, a un impacto, el ocupante del lugar para la carga debe de ir atento, debe ir bien sujeto con sus manos. Créanme, y se los digo por experiencia propia, que esto está muy distante de la realidad. Esto no funciona. ¿Sí? Por más que te sujetes tú, no puedes comparar tu fuerza con la magnitud de la fuerza con que un vehículo puede impactar a otro vehículo o en su defecto no puedes sujetar de ninguna manera, te vas a poder asir a ese tubo eh,
Si tu vehículo de emergencia pierde el control, se volca, no va a haber poder humano que pueda aguantar un impacto como los que vemos, como los que estamos acostumbrados a ver en los accidentes. Alguien por ahí tuvo la idea de colocarle unas cuerdas o unas bandas en los tubos para que el integrante de la policía meta su mano ahí y se vaya sujetando. No hay nada más peligroso que este tipo de cuestiones. A la hora de que salga proyectado, pues va a dejar prácticamente la extremidad ahí y el resto del cuerpo va a salir proyectado. Entonces, es prácticamente como darse un tiro en el pie este tipo de aditamentos. Bueno, quise recalcar este comentario de los tipos de vehículos de emergencia que existen porque es una realidad. No nos preocupamos por enseñarle a nuestro personal prácticas de operación de vehículos de emergencia en los vehículos con los que vamos a trabajar de manera habitual, por lo cual es un consejo que debemos de seguir al pie de la letra, trabajar, aprender a dimensionar nuestra unidad, aprender a dimensionar los espacios por donde vamos a circular, para que en determinado momento nosotros hagamos una maniobra con seguridad. Hay una serie de actividades en la operación de vehículos de emergencia que debemos desempeñar todos y cada uno de nosotros antes, durante del servicio y antes y durante el desarrollo de una emergencia. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos de actividades, ¿sí? Vamos a considerar qué actividades vamos a realizar antes del servicio, cómo vamos a preparar nuestro vehículo, cómo se hace una conducción normal del vehículo, qué hacer durante el despacho llamado y obviamente qué hacer durante la conducción de emergencia. Son puntos pues quizás muy sencillos de seguir. A lo mejor nosotros lo hacemos, sí, de manera inconsciente, ya lo hacemos porque es un hábito, porque así nos enseñaron y lo venimos desarrollando. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que realizar una evaluación o cuando vamos a alguna certificación en la operación de vehículos de emergencia y se nos pide que desarrollemos todas esas actividades, pero que las describamos de manera verbal, a manera de actuarlas, por decirlo de alguna manera, y nos ponemos nerviosos, no sabemos por dónde empezar, y siendo que son actividades que vamos desempeñando en el día a día cuando nos presentamos a nuestro servicio. Durante la conducción de emergencia, tenemos que evaluar la situación, comunicar con claridad y mantener la calma. Esa es la esencia de la conducción y la operación de vehículos de emergencia. Bueno, antes del servicio, y me quise saltar a esa diapositiva, porque antes del servicio nosotros debemos de tomar en consideración, déjeme aquí hacer, por ejemplo, una pequeña pausa. Todas las actividades que nosotros tenemos que desempeñar cuando vamos a operar un vehículo de emergencia tienen una importancia sin igual. Eh, Antes del servicio, debemos entender qué es un operador de vehículos de emergencia. Es una persona entrenada para conducir un vehículo que por sus necesidades y características requiere una conducción profesional, responsable y atenta para hacer eficiente su respuesta a donde se requiera su atención. Mantener una seguridad de su tripulación y la vialidad en general durante su operación de manera eficiente, segura y sobre todo rápida. ¿Sí? Esas son muchas características que debe de tomar en consideración un operador de un vehículo de emergencia antes del servicio. Para ser un operador de vehículos de emergencia se requiere, obviamente, tener la experiencia en la conducción de vehículos particulares,
no se les enseña a manejar un vehículo a los futuros operadores de un vehículo de emergencia. Estos tienen que llegar ya con cierto nivel de expertise en el manejo de un vehículo particular, porque cuando se va a un curso de manejo táctico, un curso de manejo operativo, de operación de vehículos de emergencia, ya no se les va a enseñar a manejar desde ceros. Es, lo que buscan estos entrenamientos es pulir malos hábitos, reafirmar medidas de seguridad de un vehículo de emergencia y todos esos malos hábitos que traemos de la conducción particular es lo que se busca, pulir y quitar por completo de los perfiles que se van a capacitar. Y muchas escuelas pues no lo toman así, piensan que, o muchos participantes tienen esa idea de que ahí se les va a enseñar a manejar desde ceros, que no tienen necesidad de contar con ninguna experiencia, lo cual pues es un error gravísimo. Obviamente hay que cumplir con la legislación vial, contar con una licencia de manejo tipo chofer o la que requieren en su localidad para la conducción de este tipo de vehículos. Contar y aprobar la capacitación para tal efecto, tanto en la fase escrita como en su fase práctica. Se debe de complementar una capacitación teórico-práctica donde se vea reglamentación, donde se vean nociones o se reafirmen conocimientos de manejo defensivo, donde se conozcan las partes de nuestro vehículo, cómo trabajan los sistemas de seguridad y se debe de complementar obviamente con sesiones prácticas donde se evalúe la pericia del conductor o futuro conductor de un vehículo de emergencia. Es importante lo que les comentaba hace unos instantes, que debemos de contar con un examen médico expedido por un médico titulado que declare la actitud del candidato para realizar la conducción de vehículos de emergencia. Esto es en sus inicios, antes de presentarse a la capacitación, uno de los requisitos que debemos exigir a los futuros operadores es que cuenten con un médico, un examen médico, perdón, que pueda certificar nuestra salud física y mental. Y este tipo de documentos o este tipo de revisiones se deben de hacer cuando menos una vez al año. Si se hace 2 veces al año, pues qué mejor, ¿sí? Pero es importante que se cuente con un certificado médico lo más seguido posible. Debemos de tomar en consideración nuestra condición física y nuestra salud mental. Estos dos conceptos afectan el desempeño diario de tu trabajo. La institución siempre va a esperar que estés apto física y mentalmente para cada turno. Tu desempeño, tu desempeño físico está afectado directamente por tu salud y la cantidad de descanso que estés teniendo. Por ejemplo, si tienes gripa, tu desempeño será menor al normal, además de que puede mantenerte distraído. Una lesión en un hombro, por otro lado, puede afectar tu habilidad para maniobrar tu vehículo. Si estás medicado, considera que hay medicamentos que pueden generar somnolencia. La falta de sueño también incide de manera directa en tu tiempo de reacción. Disminuye tus reflejos ante algo imprevisto. En cada uno de estos puntos que les comento, hay un común denominador. Nuestros reflejos disminuyen, sea cual sea la cuestión que estemos viviendo en esos momentos, nuestros reflejos van a disminuir. Nuestra capacidad para tomar una decisión en cuestión de segundos van a disminuir. Si de por sí tenemos fracciones de segundos para decidir qué vamos a hacer y para llevar a cabo o para materializar esa decisión, ahora imagínense que nos encontremos en alguno de estos escenarios. Hago una aclaración. Cuando se están tomando medicamentos que generan somnolencia o lo que es peor, medicamentos que nos producen vértigo, definitivamente no se debe de conducir un vehículo de emergencia. Totalmente prohibido. ¿Sí? Sería muy irresponsable de nuestra parte estar tomando medicamentos, aunque sea de manera temporal, y presentarnos al servicio. No
se debe de hacer. La falta de sueño o de descanso, pues también influye bastante en el tipo de maniobras que vamos a realizar. Nos vuelve torpes, nos vuelve distraídos, el haber pasado una mala noche, el haber doblado turnos inclusive. En este apartado hay muchos remedios que nos dice la gente con experiencia, entre comillas, muchos remedios que se basan nada más en un mito, que no tienen nada de soporte científico, que tómate un café bien cargado, que combínalo con un chocolate Carlos V, que muerde un chile, que bájate del vehículo y aviéntate unas sentadillas, unas lagartijas y se te espanta el sueño, que tómate un Red Bull. Bueno, nada de esto es verdad. Ninguno de estos remedios va a solucionar lo que va a solucionar el descanso y el sueño adecuado. Nuestro cuerpo es una máquina y como tal va a llegar el punto en que esa máquina te va a decir ya no puedo más, hasta aquí ya no puedo dar más. Es ahí donde tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo y decir voy a descansar. Ese es el único y el mejor remedio que puede existir para conducir en óptimas condiciones. Un buen descanso, ¿sí? Nos va a hacer recuperar esas energías, se va a recuperar nuestro cerebro y obviamente el cuerpo, ¿sí? Y podemos reiniciar una jornada, con total seguridad al otro día. La preparación de nuestro vehículo. En este segundo punto, de las actividades que hay que hacer al operar un vehículo de emergencia, bueno, existen sistemas complejos electromecánicos que coadyuvan a todo conductor a ser más eficiente en la conducción. Obviamente disminuyen en gran medida los accidentes viales. Estos están presentes desde que se enciende la unidad hasta que se apaga el motor y van a actuar de manera útil y pasiva que no es perceptible a la conducción, a una conducción ordinaria. Hace pensar que solo actúan en caso de pánico o algún brusco viraje. Estos dispositivos reciben el nombre de dispositivos de seguridad activa y dispositivos de seguridad pasiva. Se mencionan los que por norma ya deben de estar instalados en sus vehículos desde 1991 y se emitió una normatividad que obligaba a los distintos fabricantes de vehículos diseñar e instalar todos estos dispositivos de seguridad activa y pasiva. Como existen sistemas muy complejos, pero obviamente hay sistemas complejos y hay unos muy sencillos, esto depende de la marca, modelo y obviamente de la inversión del vehículo, pero todos deben de contar con estos dispositivos de seguridad activos y pasivos. ¿Cuáles son esos dispositivos de seguridad activos y pasivos? Bueno, tenemos que llevar a cabo una revisión. Vamos a desglosar cada uno de los conceptos. Discúlpenme, se me estaba yendo el tema. Los dispositivos de seguridad activa son aquellos que funcionan a la par o al mismo tiempo que el vehículo está en operación. El sistema de frenado, el sistema de neumáticos, el sistema de suspensión, el sistema de luces, los frenos ABS, las direcciones asistidas, ¿sí? Todo ese tipo de implementos son los llamados sistemas de seguridad activa. Y por otro lado, los sistemas de seguridad pasiva no son otros más que las bolsas de aire, los cinturones de seguridad, las barras estabilizadoras, los sistemas antivuelco, la estructura de los materiales de absorción de impactos, ¿sí? Son una serie de dispositivos de seguridad que funcionan única y exclusivamente cuando es estrictamente necesarios. El cinturón de seguridad funciona bloqueándose ante una maniobra
donde el conductor se despega de manera brusca del asiento sí, pues del asiento del vehículo hacia el frente. Cuando no es suave este movimiento, pues nos deja movernos con facilidad, pero cuando es brusco e intempestivo, el seguro se bloquea, conteniendo el cuerpo pegado lo más posible al asiento, lo cual se complementa con las bolsas de aire, que esto impide que el cuerpo del conductor impacte en este caso, con el volante, con los postes laterales de la carrocería, ¿sí? Son complemento, el cinturón de seguridad y la bolsa de aire son complemento. Y las barras estabilizadoras y los sistemas antivuelco, bueno, estos evitan la deformación del habitáculo de los conductores. Eso es muy común en los carros de carrera de ciertos niveles, por ejemplo, ay, se me fue el tipo de carrera, no son los Fórmula 1, la NASCAR. Si ustedes tienen en su oportunidad investigar o ver de cerca un vehículo de carrera NASCAR, van a observar que todo el interior ha sido modificado, le han retirado muchas cosas y en su lugar han colocado una serie de barras que van soldadas y fijadas al interior del vehículo, que en caso de una volcadura, pues obviamente evitan que se deforme la carrocería y el conductor quede atrapado dentro de la misma. Bueno, por otro lado vienen los materiales de absorción de energía, que son una serie de dispositivos que han sido diseñados y que van colocados en ciertas partes del vehículo, donde al presentarse un impacto, este material absorbe la energía, la va disminuyendo para que esa energía del impacto, cuando llegue al conductor, pues llegue ya no de lleno, ya llegue disminuida y el conductor sufra la menos cantidad de daño posible. ¿Sí? Bueno, es para distinguir cada uno de estos dos sistemas de seguridad. Por otro lado viene la verificación de nuestro vehículo. Esto lo hacemos pues de manera habitual. Yo creo que es parte de la regla que nos han enseñado, de las tantas reglas que nos han enseñado cuando nos presentamos al servicio. Es imperante saber las condiciones en las que se encuentra nuestro vehículo, sobre todo cuando hay un cambio de turno. Cuando nos presentamos al turno, nosotros tenemos la obligación de revisar nuestro vehículo. Tenemos que revisar niveles de aceite, presión de inflado de las llantas, nuestro sistema de luces, la posición de nuestros espejos, obviamente nuestros sistemas de emergencia que funcionen como deben de funcionar, y eso lo tenemos que hacer de manera habitual, a diferencia de un vehículo particular, donde se aconseja hacerlo una vez cada 15 días, una vez cada mes. En el caso de los vehículos de emergencia no sucede así. Se tiene que hacer de manera diaria cada vez que nos presentemos a nuestro servicio y sobre todo cuando es un vehículo compartido. Cuando es un vehículo que en cada turno cambia el conductor, ¿sí? Tenemos que revisar y tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de revisar todos los sistemas, principalmente los neumáticos. Un ejemplo, tenemos que revisar que los neumáticos, aparte de que aún estén en buenas condiciones del dibujo, tenemos que revisar que no tenga por ahí algún golpe en las llantas, alguna imperfección en las mismas, en la parte lateral de las mismas, producto de los famosos banquetazos, ¿sí? Recordemos que al ser un vehículo de emergencia y nos tengamos que mover a una velocidad superior a lo establecido en un límite, este tipo de deformaciones nos puede producir un estallamiento y obviamente una pérdida de control y todas las consecuencias que nos podemos imaginar. Es por eso que debemos de revisar nuestros sistemas, todos en general, que funcionen al 100. Y obviamente, pues,
hacerlo del conocimiento de nuestros supervisores, de nuestros mandos, que el vehículo a lo mejor no está en condiciones de salir a operar para que se tomen las medidas necesarias y obviamente esto va en la importancia de resguardar la integridad y la seguridad de los compañeros. Conducción normal del vehículo. Cuando realizamos una conducción que no amerite una emergencia, sea un traslado de enfermos para el caso de las ambulancias y para los carros radiopatrulla en vigilancia normal o traslados, que no ameriten también una emergencia, estas conducciones deben ser totalmente dentro del marco legal que se aplique. Según sea el caso, en ambos casos, violar los reglamentos sin necesidad denota la imagen institucional, la imagen propia, ¿sí? Y aparte que va a incrementar las posibilidades de involucrarnos en un hecho de tránsito, independientemente de la falta de credibilidad que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo con los diversos usuarios de una vialidad. Eh, Principalmente con las policías observamos estos malos hábitos. Llegan al cruce o a una intersección de vehículos, de caminos, perdón, donde la circulación está normada por un semáforo y encienden las luces y la sirena para pasarse ese semáforo en rojo y, y metros adelante, ya que cruzaron la vialidad, lo apagan y continúan con su circulación normal. No hay nada más falta de ética, no hay nada más irresponsable que realizar este tipo de maniobras. Nos hace ver mal, es un acto meramente de prepotencia, lo cual debemos de eliminar por completo de nuestra forma de conducir, esperar nuestro turno como debe de ser, tomar en consideración que el uso de la sirena y las luces de emergencia son única y exclusivamente para situaciones de emergencia real. Y después de esto podemos pasar a lo que es la conducción de emergencia. Si se optó por acudir al llamado en situación de emergencia, quien realiza la conducción deberá siempre hacerlo y en todo momento en un alto nivel de alertamiento, sin exceso de confianza, conduciendo siempre bajo los preceptos del manejo defensivo, teniendo siempre presente su seguridad, la seguridad de sus compañeros y el tipo de emergencia al que tiene que asistir. Y sobre todo debe tomar en consideración los posibles errores o conductas de otros conductores o peatones. Considere siempre lo siguiente: la vialidad no es de nosotros. La vialidad la compartimos con N cantidad de personas, llámese conductores, pasajeros, acompañantes y peatones. Además de semovientes, también debemos estar debemos tener siempre ese sentido de alertamiento porque el semoviente, bueno, en zonas urbanas, pues con lo que vamos a batallar va a ser con que un perro se nos atraviese y debemos estar plenamente conscientes de que la conducta de estos animalitos pues no es pensada, no es razonada, ¿sí? Son intempestivos en su actuar, son muy curiosos, ¿sí? Hay perros que sí, perros callejeros principalmente, que cruzan las vialidades mejor que cualquiera de nosotros, pero vamos a llegar a un punto en el que nos podemos topar un perrito de casa que no está acostumbrado a andar en la calle, anda extraviado, anda espantado, ¿sí? Y realiza ciertos movimientos abruptos, intempestivos, que los puede llevar a ser atropellados. Y esto nos puede llegar también a nosotros a causar un daño en la estructura de nuestro vehículo, nos puede ocasionar una pérdida del control y la peor parte la vamos también a llevar nosotros. Entonces, siempre hay que estar alerta, siempre manejar en total estado de alertamiento, siempre pendientes de las maniobras de otras personas, ¿sí? Para llegar a tomar la mejor de las decisiones. Eh,
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí yo les aconsejo siempre estar al tanto de las normas y regulaciones para la operación de los vehículos de emergencia, tanto federales como en cada una de sus entidades o de sus localidades. Sigan, estudien los reglamentos de tránsito, especialmente en esos apartados donde hablan específicamente de los vehículos de emergencia. ¿Sí? Entiendan cuáles son los preceptos legales que nos permiten a nosotros como vehículos de emergencia violar algunos artículos y algunos señalamientos y algunas disposiciones viales, ¿sí? Y posteriormente a ese análisis vamos nosotros a poder realizar una conducción con mayor seguridad. Cuando conducimos en una emergencia, hay que evaluar la situación. En cada uno de los perfiles que se requieren o que se maneja un vehículo de emergencia, policías, paramédicos o bomberos, esto de evaluar la situación difiere. Tenemos que adecuar esas evaluaciones acorde a nuestras actividades. El policía tiene que evaluar si vale la pena iniciar o no una persecución. El policía tiene que evaluar la gravedad del llamado para acudir a ese llamado. En ninguna de esas evaluaciones podemos dejar fuera de la ecuación el manejar con seguridad. Tenemos que valorar la distancia, tenemos que valorar la densidad del tráfico, la ruta que vamos a seguir, las condiciones del vehículo, el tipo de auxilio que nos están solicitando. Por ejemplo, si nos están solicitando el apoyo porque es una riña callejera, yo creo que no amerita irnos matando ahí, cambiando intempestivamente de carril para pasarnos los altos, echándoles la lámina a los demás conductores. Si la llamada es a lo mejor por un intento de robo, donde nos dicen que los delincuentes ya se retiraron del lugar, pues yo creo que esa responsabilidad de acudir al llamado se la tenemos que dejar a las unidades más cercanas. Imagínense que te encuentres a 20 kilómetros del lugar del llamado, donde cuando llegues, pues obviamente ya no vas a encontrar nada más que a los denunciantes, y hay unidades que están más cerca, pues debemos de dejarles esa responsabilidad de ser primeros respondientes a las unidades cercanas y nosotros adoptar una posición de estar alerta por si vemos los vehículos o los agresores por las inmediaciones donde patrullamos. Bajamos la velocidad, apagamos nuestros sistemas de emergencia y establecemos una condición de vigilancia móvil, atendiendo el movimiento de los demás vehículos para ver si tenemos la suerte de toparnos con el vehículo. No amerita iniciar una persecución. O también en una persecución directa también debemos de valorar, aparte de todo lo que ya comentamos, bueno, si hay unidades más adelante que pueden establecer un cerco, un cierre de sector, bueno, pues voy a considerar mis medidas de seguridad, no voy a perder obviamente de vista el vehículo, voy a llevarlo a una distancia prudente donde le vaya dando seguimiento, sabiendo que metros o kilómetros adelante ya cuento con un dispositivo para tratar de detenerlos. En el caso de las operaciones con ambulancias, es exactamente lo mismo. Valorar a qué servicio vamos. Vamos al traslado de un enfermo que están solicitando los familiares el traslado porque es un tratamiento o una visita programada, pues yo creo que no hay necesidad de ir en una situación de emergencia. Es una situación donde es un accidente, es con múltiples lesionados, pues sí, tenemos que implementar entonces nuestro traslado con un poquito más de velocidad, atendiendo los preceptos básicos de circulación, con la finalidad de llegar seguros y llegar pronto a esa atención médica. Obviamente,
En cualquiera de estos dos casos, el común denominador es mantener la calma. La conducción debe ser serena, debe ser segura, no cabe ahí el menor índice de presión, de estrés. Es un poquito difícil alcanzar el nivel de cero estrés, porque pues por la naturaleza de todo lo que les comento del tráfico, de que tenemos que ir alerta, el sonido de nuestra sirena, que nos están hablando por radio, obviamente genera un estrés con el cual tenemos que lidiar. Si contamos con un compañero que va en esos momentos con nosotros, debemos de deslindarle algunas responsabilidades, como es ir atento a los medios de comunicación, que es el radio, ir atento a los controles de la sirena y de las luces, para nosotros concentrarnos en la conducción 100%. Debemos de interactuar con ellos, hacerles ciertas recomendaciones de seguridad, principalmente cuando vamos a circular sobre una intersección, hacerle de su conocimiento que sí nos puede echar aguas, pero cuáles son los mecanismos o qué es lo que yo voy a considerar para poder pasar con seguridad, para que él en determinado momento tenga una idea de qué es lo que yo valoro, para que él también esté en la misma sintonía y nos pueda ayudar. Esto no quiere decir que vamos a dejar la responsabilidad en él. Si él me ayuda, me hace un comentario de que puedo pasar, ese comentario yo lo tengo que verificar. Lo tengo que verificar de manera visual, lo tengo que verificar de manera auditiva, pero principalmente de manera visual, yo tengo que corroborar que esa indicación de paso que me dio el compañero lo puedo hacer con seguridad. Cuando hablamos, y ya pasando a otro tema, cuando hablamos de normas y regulaciones para la operación de vehículos de emergencia, eh, existe en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, sección 9, las excepciones del tránsito de vehículos de emergencia, que son específicamente el artículo 165, 166 y 167. Varía, esto varía acorde al reglamento de su localidad. Hay lugares donde se rige un estado completo por un solo ordenamiento jurídico, el reglamento de tránsito del estado. Habrá otros lugares donde cada municipio tenga su propia reglamentación de tránsito municipal. Hay que buscar estos artículos, pero obviamente hay un común denominador en todos ellos. Yo les pongo este del reglamento de tránsito porque es el que conozco, es similar a lo que van a encontrar ustedes en la regulación de su localidad. No varía mucho, si se dan cuenta, pues únicamente son 3 artículos. Hace referencia bajo qué preceptos podemos pasar por alto estos, estos reglamentos. Por ejemplo, aquí el artículo, les voy a dar lectura así rápido respecto a ese artículo 165. Cuando los vehículos de emergencia del transporte de personal y equipo para la atención de situaciones de emergencia se desplacen para el cumplimiento de sus finalidades, los conductores podrán ejecutar las siguientes maniobras, eximidos del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias relativas. Fracción primera, conducir excediendo los límites de velocidad. Ahí podemos sobrepasar los límites de velocidad, siempre tomando en consideración nuestra pericia, las condiciones de nuestro vehículo, del camino, y obviamente nuestras condiciones como ser humano, nuestra edad, nuestros reflejos, nuestra condición de salud, etcétera, etcétera. De esa manera, si cumplimos con todos esos requisitos, principalmente de la pericia, lo podemos hacer. La fracción segunda habla de proseguir el traslado a pesar de los semáforos con luz roja o de otras señales de alto.
podemos pasarnos las luces rojas, podemos no respetar los señalamientos verticales de restrictivos de alto, siempre y cuando podamos pasar con seguridad. Es decir, voy a llegar a una intersección donde está una luz roja o un señalamiento vertical u horizontal de alto, hago mi aproximación a una velocidad que me permita percatarme que puedo pasar con seguridad, que me puedo percatar que los demás vehículos ya notaron mi presencia, ya escucharon mis dispositivos de emergencia, que les está haciendo de su conocimiento que voy a una emergencia y que tengo la necesidad de la preferencia de paso. Tengo que añadir que visualmente ya me percaté que todos los conductores ya se detuvieron. Inmediatamente puedo iniciar la marcha o continuar la marcha si es que solo la disminuí. ¿Cómo voy a cruzar esa intersección? A la misma velocidad con que inicié, a una velocidad moderada, a una velocidad que me permita seguir, estar pendiente de las maniobras de otros conductores distraídos que no me han visto. Una vez que ya crucé la intersección, entonces sí puedo incrementar mi velocidad. Pero antes de cruzar la intersección y durante el cruce de la intersección, tengo que hacer ese cruce a una velocidad incluso por debajo del límite de velocidad. Posteriormente a ese cruce, puedo reiniciar, puedo incrementar la velocidad. La fracción tercera de este mismo artículo me dice: adelantar a los demás vehículos que transiten por la vía federal de acceso a la situación de emergencia sin la necesidad de observar los requisitos del caso. Puedo realizar maniobras de adelantamiento, lo que se conoce común y equivocadamente como rebase. Los conductores en general no rebasan vehículos, los conductores adelantamos vehículos. Podemos adelantar un vehículo por la izquierda, podemos adelantarlo por la derecha, podemos adelantar un vehículo por el acotamiento, podemos invadir el carril de circulación contraria en caso de ser necesario. Desgraciadamente nos vamos a enfrentar a situaciones en que los demás conductores no toman su extrema derecha para evitar que el conductor del vehículo de emergencia vaya haciendo cambios de carril para buscar el paso. En teoría, y si existiese una cultura de vialidad generalizada, los conductores de los demás vehículos tendrían que tomar su extrema derecha, encender sus intermitentes, detenerse, dejar que pase el vehículo de emergencia y entonces sí reanudar su marcha. Desgraciadamente no tenemos este grado de cultura vial en nuestro país, lo cual dificulta la circulación de los vehículos de emergencia y nos obliga a hacer maniobras de cambio de carril porque nos vamos encontrando distintos obstáculos. Entonces, este artículo nos faculta para hacer este tipo de maniobra. Lo ideal sería que ni siquiera invadiéramos un carril de circulación contrario, pero en caso de ser necesario, lo podemos hacer. Ojo, no quiere decir que lo podemos hacer nada más así porque sí. Tenemos que invadir el carril de circulación, pero tenemos que volver a moderar nuestra velocidad. Circular a una velocidad muy por debajo del nivel establecido para estar atento a la maniobra de otros conductores, para poder hacer una maniobra de alto o una maniobra evasiva, una maniobra preventiva. Una vez que nos reincorporamos a nuestro carril y que ya está libre de obstáculos, entonces sí podemos incrementar la velocidad. Cuando hablo de incrementar la velocidad, no hablo de incrementar una velocidad a niveles incontrolables. Tiene que ser una velocidad que nos permita controlar nuestro vehículo. No estoy hablando de incrementarla, bueno, no lo van a poder hacer, ¿verdad? A 170, 200 kilómetros por hora por el peso del vehículo, salvo las patrullas. Sí, tiene que ser una velocidad que nos permita un desplazamiento seguro dentro de nuestros límites habituales de pericia, capacitación y obviamente condiciones del vehículo. En la fracción cuarta de este artículo 165 nos permite desatender las indicaciones relativas a las vueltas en determinada dirección. Podemos hacer maniobras de vuelta en lugares prohibidos, podemos realizar maniobras de vuelta de retorno en lugares prohibidos,
Obviamente, recalco, tomando las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, invariablemente de eso, no puedo hacer una maniobra de vuelta o retorno en U en automático. Cuando me aproximo a la intersección donde tengo que hacer esa maniobra, detengo mi marcha, observo que tengo el paso libre, que ya me lo dieron, que los conductores ya se percataron de mi presencia y entonces procedo a realizar esa maniobra, continúo mi marcha y incremento la velocidad. No podemos hacer la maniobra así como coloquialmente se dice, ¿no? Sobre el vuelo o así como vas, no. Hay que tomarse esas medidas de seguridad. La fracción 5 dice que circulemos inclusive por carriles de sentido contrario que permitan un arribo más directo y expedito al lugar de la emergencia, siempre tomando las consideraciones de seguridad que amerite. Y la fracción sexta dice estacionar o detener el vehículo en la posición, idónea para atender la emergencia que motivó el traslado. Puedo estacionarme en lugares prohibidos, puedo estacionarme sobre una acera, puedo estacionarme en sentido contrario a la circulación, puedo estacionarme sobre una intersección, puedo estacionarme en cualquier lugar donde yo considere lo siguiente, que mi vehículo de emergencia está estacionado con seguridad, que no va a ser impactado por otros vehículos, o donde me va a proteger a mí de un posible atropellamiento. Si yo voy a trabajar en determinado momento, tengo que colocarlo de tal manera que me permita trabajar con seguridad, ya sea atender un accidente de tránsito como agente de vialidad, debo de estacionarlo donde sea visible a los demás conductores, que se percaten de que un vehículo de emergencia está detenido y obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que, dada la cultura de vialidad en México, pues ven una patrulla, una ambulancia, un carro de bomberos y pasan como Juanco por su casa, no disminuyen la velocidad. Creen que encendiendo las intermitentes es más que suficiente, no disminuyen su velocidad, pero eso sí, sacan el celular y empiezan a grabar el hecho de tránsito. Para el caso de los paramédicos, obvio que en un accidente van a trabajar sobre la calle, ¿no? Y tienen que hacer sus maniobras de atención. Bueno, deben de colocar su ambulancia de tal manera que los proteja de un posible atropellamiento. En el carro de bomberos, pues ni se diga, ¿no? Tienen las mismas canonjías respecto a este artículo 165. Bueno, las excepciones a que se contraen las fracciones anteriores obligarán a los conductores de vehículos de emergencia a adoptar las medidas de seguridad de tal manera que se eviten hechos de tránsito a pesar de las acciones incorrectas de los demás usuarios y de las condiciones adversas que puedan presentarse en el trayecto. El artículo 166 de este reglamento habla de las excepciones. Bueno, las excepciones que se conceden a los conductores de vehículos de emergencia regirán solo cuando hagan uso de las señales luminosas o audibles especiales que estén dotados como lo establece este reglamento. El artículo 67 dice, queda prohibido a los conductores de los vehículos de emergencia hacer uso de señales luminosas o audibles especiales cuando no viajen en tales situaciones, ¿sale? Y aquí viene lo complicado para los conductores. La contravención de lo anterior será sancionada mediante una multa de 50 a 60 veces la cuota diaria que establece este reglamento. ¿Hay multas para los conductores de los operadores de vehículos de emergencia? Sí. Si no atendemos los preceptos anteriormente citados, hay una multa de por medio. En mi experiencia, como oficial de caminos, una sola vez en mi vida sancioné una camioneta de protección civil, esa fue aquí en el estado de Guanajuato. Me encontraba abanderando un accidente bastante considerable. Ya para ese momento se encontraban más compañeros de Policía Federal apoyándome, se encontraban ya personal de servicios periciales, se encontraba gente de las grúas, se encontraba un personal de Cruz Roja, bien me acuerdo, porque había que rescatar el cuerpo de la persona y ellos apoyaron. Y obviamente la cantidad
de curiosos que se aglomeran en una situación de estas. Y yo me percaté de que venía circulando una camioneta de protección civil. Yo me encontraba dando vialidad y pasa enfrente de mí con el teléfono celular tomando video. Este, Se percata de esa maniobra también un operador de las grúas, me ve que le hago la señal de alto al señor de protección civil, le pido que se orille más adelante, lo abordo y le digo que pues está violentando el reglamento de tránsito, que no se puede utilizar el celular mientras se conduce, y menos tratándose de una persona que tiene que velar por la seguridad, que son preceptos muy conocidos y que tanto él como todos los que nos encontramos ahí sabemos de la importancia o la peligrosidad de manejar un vehículo o de utilizar un celular mientras se maneja un vehículo, y más un vehículo de emergencia. No le gustó al compañero, hacía referencia a que le estaban pidiendo video fíjense hasta dónde llegó. Es que me están pidiendo que informe yo respecto a este accidente. Le digo, bueno, pues es bien sencillo. Llega al lugar, estaciona tu vehículo, puedes hacerlo, enciendes tus dispositivos de emergencia, tus luces, te estacionas, bajas y tomas las fotografías, los videos, incluso nos puedes pedir la información que requieras para tu informe, ¿sí? Pero valora que mira cuántas personas están atravesando en el camino en el que tú vas circulando. Y tú, por ir atento a una grabación, no te vas a percatar de que se está pasando con una manguera, se está pasando con una camilla, los operadores de las grúas están a lo mejor tendiendo sus cadenas, ¿sí? Estamos trabajando, ¿sí? Y tú puedes ocasionar un atropellamiento. Pues le hice su infracción, se fue sumamente molesto, jamás entendió ni los argumentos ni la esencia del reglamento de tránsito, ¿sí? Y fue cuando, instantes después que se fue, se me abordó el operador de la grúa y me dijo, yo pensé que no lo ibas a infraccionar. Y le digo, es que procede la infracción, es que no estamos exentos de ninguna infracción de tránsito. Hay 3 preceptos que nos permiten violar el reglamento bajo ciertas condiciones, pero nada más. De ahí en fuera, tenemos que respetar el reglamento de tránsito de cualquier nivel, aunque seamos un vehículo de emergencia. Así que es por eso que les recomiendo que investiguen respecto a este tipo de reglamentación que existe en su localidad para que ustedes no incurran en la comisión de una infracción de tránsito a su reglamento. Ahorita vamos a hablar también del uso de dispositivos visuales y sonoros. Creo que con el objeto del ordenamiento legal anterior queda claro el uso correcto de tales dispositivos, ¿verdad? Cuándo debemos utilizarlos y cuándo no. Pero cuando tenemos que utilizarlos por traslado de una emergencia, hay ciertos tonos que nosotros debemos de conocer cuándo utilizar. Y por otro lado, vienen la conducta legal y ética en la operación del vehículo de emergencia. Cuando hacemos una conducción, una operación de un vehículo de emergencia, respetando los reglamentos, respetándonos nosotros mismos como operadores, manejando con responsabilidad, respetando los reglamentos, respetando las normas básicas de vialidad, estamos ejerciendo una conducta ética y legal, lo cual habla muy bien de nosotros como operadores y sobre todo va a hablar qué mejor de nuestra institución, va a brindar esa confianza que muchos ciudadanos ya no tienen en nosotros, va a hablar muy bien de la capacidad, de la capacitación que tenemos, de la profesionalización que tenemos respecto a la operación de un vehículo de emergencia. Por otro lado, les voy a mencionar a continuación, vamos a hablar sobre las técnicas de conducción defensiva para vehículos de emergencia.
En las técnicas de conducción defensiva para vehículos de emergencia, vamos a tomar en consideración 3 puntos muy importantes. El primero es el monitoreo constante. ¿Constante de qué? ¿Qué tengo que verificar? El entorno por donde me voy moviendo, donde voy circulando, la densidad del tráfico, si es una zona de alto flujo vehicular, si es una zona de alta concentración de personas, una iglesia, un hospital, una escuela. Tengo que ir monitoreando a los peatones, a los estudiantes. Obviamente esto se hace a una velocidad que me lo permite hacer. Debo de ir monitoreando mi tablero de instrumentos. Cuando vas desarrollando la pericia y la práctica, puedes realizar este monitoreo en fracción de segundos. No es necesario que te concentres un segundo, dos o tres para ir monitoreando tu tablero. Cuando conoces tu vehículo, sabes perfectamente e interpretas los indicadores de ese tablero. Tu control de temperatura, tu control de voltaje o algún indicador de alguna falla en el motor. Y es una vista rápida, no tienes la necesidad de concentrarte, a menos que sea algo serio, es como te detienes tu marcha, te orillas y lo revisas con mayor calma, ¿no? Pero si no, con unas fracciones de segundo lo puedes hacer y te concentras nuevamente en el camino. Tienes que monitorear constantemente tus espejos. Cuando igual desarrolles la pericia, lo haces de una manera rápida, de una manera instintiva. No tienes que concentrarte mucho tiempo para entender alguna situación de peligro. Cuando tú detectas una situación de peligro a través de tus espejos retrovisores, tomas tus medidas preventivas de manera inmediata, que es pues disminuir tu velocidad. Esto ya te permite prestar mayor atención o obtener mayores detalles de esa situación de peligro, resuelves, permites que se disuelva esa situación de peligro y entonces continúas con tu operación normal. Tienes que monitorear tus equipos especiales cuya operación depende del operador. De lo contrario, puedes delegar esta responsabilidad. Eh, delegas esta responsabilidad del manejo de la sirena, de la operación del radio a tu compañero, a tu acompañante. Pero para eso tienes que establecer también una comunicación, sobre todo a la hora de que el compañero quiere tener esa gentileza o quiere apoyarte respecto a decirte si pasas o no. Tienes que ponerte de acuerdo respecto a darle nociones de lo que es la operación de un vehículo de emergencia, hacerle ver que cuando tú le pidas que te ayude a ver si pasa, él debe de tener el mismo criterio de valorar que todos los vehículos ya se detuvieron, que ya te vieron. Incluso hay compañeros que tienen la iniciativa de sacar la mano por la ventanilla, hacer señas de que se detengan, a pedir el paso, ¿sí? Y una vez que ellos se percatan de que ya te van a dar el paso, te lo comunican de manera inmediata. A final de cuentas, considera también que esa responsabilidad es 100% tuya. No se vale delegar una responsabilidad o pedir un apoyo. Se ocasiona un hecho de tránsito y dices, es que tú me dijiste que pasaba, así que tú tienes la culpa. No. La responsabilidad es 100% del operador del vehículo de emergencia. Por eso es importante llegar a acuerdos, platicar con tu acompañante. Si tú ves que tu acompañante se pone nervioso, porque puede suceder, si tú ves que tu acompañante no se lo toma en serio, pues entonces no conviene ni siquiera hacerle el comentario de que le vas a dar esa responsabilidad. Pero si es una persona que ya conoces, si es una persona que es responsable, que tiene criterio, que entiende la dinámica de la operación de un vehículo de emergencia, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Juan, no sé si me estés escuchando, no sé si hasta aquí tengas alguna duda de lo que estamos platicando. Bueno, vamos al siguiente punto, el manejo de curvas y cambios de carril, además de las distancias seguras, las distancias prudentes de seguridad.
Aplicar al máximo estos conocimientos plenos de manejo defensivo, reglas de conducción, criterios basados en la experiencia propia. Estas técnicas de manejo defensivo o conducción defensiva deben basarse también en conocimientos combinados teóricos prácticos y acorde a nuestras capacidades y la pericia para operar un vehículo. Cómo tomar una curva, cómo cambiar el carril, cómo guardar una distancia de seguridad, tiene mucho que ver en nuestro criterio desarrollado a través de la práctica y el entendimiento de las normas de seguridad o reglas de seguridad contenidas en un reglamento. Y sobre todo cuando conocemos conceptos generales del manejo defensivo. Podemos hablar de cuál es una distancia de seguridad, qué debemos considerar para tener una distancia de seguridad respecto a un vehículo que va delante de nosotros. Cuando cambiamos de carril y conocemos todo este bagaje de conocimientos y los hemos puesto en práctica, bueno, tenemos un criterio, tenemos una habilidad de cómo se hace un cambio de carril para realizar una maniobra de adelantamiento, cómo se cambia de carril para poder continuar con nuestra marcha y llegar de manera pronta al lugar de la intervención. Y el manejo en curvas, que también requiere cierto nivel de conocimiento, cierta práctica, entender cómo se comporta nuestro vehículo o la estructura de nuestro vehículo a la hora de circular en una curva, si es una curva abierta, si es una curva cerrada, a qué velocidad recomendada debemos de tener para transitar dentro de una curva, cómo contrarrestar la fuerza de la física cuando circulamos dentro de una curva. Valoramos si en esa curva se tiene que disminuir la velocidad o no es necesario. A lo mejor la curva es una curva muy bien trazada, con un peralte poco pronunciado. La fuerza física de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta nos permiten no disminuir la velocidad y podemos cruzar con tranquilidad y a una muy buena velocidad. Eso nos los va dando la práctica, eso nos lo va dando la experiencia. Y para esto, pues obviamente la práctica la tenemos que hacer en el lugar ideal, y en nuestro vehículo para saber cómo se comporta este vehículo. Aquí hay algo que quiero destacar y no es cosa ofensiva ni mucho menos, pero si a nosotros nos da miedo en determinado momento circular dentro de una curva, si circulamos en una curva o antes de entrar a una curva con indecisión y con duda, mejor lo que tenemos que hacer es disminuir por completo nuestra velocidad. Hay compañeros o conductores en general que en rectas son muy buenos o se consideran muy buenos. No disminuyen la velocidad, van por encima del límite de velocidad y son muy buenos y traen muy buen vehículo para empezar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la transición de una recta a una curva? Disminuyen de manera intempestiva la velocidad porque se apodera de ellos la duda y a unos el miedo. O lo que es peor, dentro de la curva no disminuyen la velocidad en el punto de transición y cuando sienten que la curva ejerce esas fuerzas físicas, se espantan, aplican el freno de manera intempestiva, pueden llegar a perder el control de la dirección del vehículo y pueden llegar a salirse del camino o pueden volcarse o pueden efectuar un viraje sobre su eje, ¿sí? Pueden suceder muchas cosas cuando no sabemos manejar dentro de las curvas. Ahora imagínense operando un vehículo de gran peso como son las ambulancias o los carros de bomberos, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre presente la capacidad del vehículo, es decir, el peso del vehículo combinada con nuestra pericia para operar un vehículo de emergencia dentro de una curva. Repito, esto solamente este conocimiento lo pueden obtener única y exclusivamente practicando y se va acumulando a través de la experiencia. Hablando de distancias seguras, aquí también hay que ser muy,
muy enfático, porque esto lo pueden ustedes presentar dentro de las ciudades principalmente. Siempre me dicen, ¿cuál es la distancia prudente de seguridad? Bueno, hay muchos consejos que se pueden dar. Incluso hay por ahí dentro del manejo defensivo la famosísima regla de los 3 segundos. Esta regla de los 3 segundos, para quien no la conozca, nos habla de que al ir circulando a determinada velocidad y con un vehículo que va delante de nosotros, debemos de ubicar nosotros un punto fijo en alguna parte del entorno donde vamos circulando, por ejemplo, un poste, un señalamiento, ¿sí? Algo que no se mueva. A partir de que detectemos nosotros ese punto, debemos de contar 1001, 1002, 1003. Si nuestra defensa delantera, obvio, nuestra defensa delantera llega a ese punto fijo después de los 3 segundos, quiere decir que estamos guardando una distancia de seguridad. Si nuestro vehículo llega a ese punto antes de los 3 segundos, quiere decir que no estamos guardando una distancia prudente de seguridad. Ojo, yo no la llamaría regla de los 3 segundos. Yo la llamaría más que nada un criterio, el criterio de los 3 segundos. ¿Por qué? Porque no la podemos aplicar en la ciudad, no la podemos aplicar en un bulevar o en una vialidad de alto flujo vehicular. No la podemos aplicar en una vialidad donde hay embotellamientos y circulamos a vuelta de rueda. Entonces, una regla, eso sí yo me atrevo a llamarlo regla. ¿Cuál sería la regla ideal para yo saber cuál es mi distancia de seguridad? Bueno, la regla de la distancia de seguridad que yo les recomiendo es que valores lo siguiente: las condiciones del tráfico, las condiciones de tu vehículo, específicamente de los neumáticos, las condiciones del clima. Recordemos que no es lo mismo frenar en piso seco que en piso mojado. Y obviamente las condiciones del conductor, tu pericia, tu estado físico, ¿sí? Que te permita reaccionar con seguridad y de manera pronta. Y obviamente cuando hablo de condiciones del vehículo hay que tomar en consideración sus condiciones mecánicas, sus condiciones de peso, sus condiciones de velocidad, ¿sí? Esa es una regla que hay que considerar siempre para mantener una distancia de seguridad basada en las condiciones de seguridad, basada en tu criterio del lugar en el que vas operando en ese momento. Hay muchos compañeros que se han referido en distintos puntos sobre el entrenamiento y la certificación para operadores de vehículos de emergencia. Aquí en mi empresa, en mi consultoría, yo aún no puedo certificar a operadores de vehículos de emergencia. No he cumplido todavía, no le he buscado más bien sobre los requisitos para tener un centro evaluador y certificador de conductores de vehículos de emergencia. La capacitación y actualización que se da a través del CONOCER, que son los órganos certificadores de estándares de competencia, es decir, quienes avalan que una persona es competente en determinado oficio u ocupación, ha emitido el estándar de competencia 0555, conducción y manejo del camión motobomba. Este va dirigido a compañeros bomberos. Este estándar de competencia para personas que se desempeñan en la conducción y manejo de camión motobomba de servicio contra incendio urbano, requiere certificar ciertas competencias. Incluye la revisión mecánica del camión, la conducción segura del mismo en situaciones de emergencia, cómo se debe operar el camión motobomba en el combate y extinción de incendios, y la entrega del camión motobomba a su reemplazo del cuerpo de bomberos. Bueno, estos son unos puntos que considera este estándar de competencia. Yo sí no doy la capacitación ni mucho menos certifico, pero sí les puedo dar esta información sobre los certificadores por si es de su interés. Por ejemplo,
Está una empresa que se llama Capacitación, Humanidad y Servicio a la Salud SC, Centro Integral de Capacitación, Actualización y Adiestramiento. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cabo San Lucas tiene ese centro certificador. ICE México es otra empresa privada que también tiene ese centro certificador. Y el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo AC. Si ustedes los buscan, lo googlean, ahí los van a encontrar, si es de su interés llevar a cabo, llevar al siguiente nivel, certificar sus competencias, lo cual es muy bueno. El conocer es un área de la SEP que permite y que ha emitido ciertos estándares para avalar que, en este caso, un bombero tiene la capacidad y conoce los preceptos básicos que para desempeñar su trabajo con seguridad y sobre todo con un amplio conocimiento. Para los compañeros paramédicos, me parece que la UNAM y el Instituto Politécnico tienen un estándar de competencia. Ha de haber por ahí también otras entidades particulares, pero creo que como conductores de vehículos de emergencia aún no hay una entidad certificadora. Los certifican en los procedimientos de atención médica prehospitalaria de urgencia sobre sus procedimientos, desde que abordan al paciente hasta que lo entregan en la atención médica, pero para conductores creo que todavía no lo tienen. Ojalá ya lo tengan, porque sí es necesario que los compañeros que operan un vehículo de emergencia se certifiquen, y obviamente esto les da un acceso a mejores condiciones laborales. Dentro de todo esto de la certificación, debemos considerar también que se requiere siempre y en todo momento trabajar perdón, antes de continuar, no, sí, fíjense que sí, me estoy acordando que existe el estándar de competencia 0863, que se llama Operación de Ambulancia Terrestre de Traslado. Este estándar de competencia certifica que las funciones de una persona, cuáles son las funciones que debe saber una persona con respecto a la operación de una ambulancia terrestre. Para obtener la certificación, el compañero debe constatar el estado general de la ambulancia, realizar el traslado del paciente y la entrega del paciente de traslado. Aquí la tarea más importante que evalúan es mejorar, obviamente, las habilidades con cada oportunidad de participar en programas como este. Aquí sí se certifica la competencia básica del compañero paramédico conductor, que le llaman, ¿sí? Para que circule o que opere un vehículo de emergencia de ambulancia terrestre bajo estos estándares enunciados a través del estándar de competencia 0863. Está el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, certifica a los paramédicos conductores. La Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Tecnológica de Tecámac, y la mayoría de las ocasiones este es el principio, obviamente, de muchos años de entrenamiento, porque quien obtiene una certificación no se debe de quedar con que ya me certifiqué y ya soy una chucha cuerera en el manejo de la ambulancia. El obtener una certificación como estas engloba una responsabilidad de seguir actualizándose, de participar en simulacros, de traslado, de atención a emergencias, ¿sí? Con la finalidad de mantener esa certificación vigente. En aras, obviamente, le repito, de tener un mejor empleo, quizás. Aparte, hay lugares que paramédicos ya están trabajando, y las empresas donde trabajan les solicitan esa certificación y les solicitan la actualización de esa certificación. Muchas empresas maquiladoras tienen a bien contratar su cuerpo de paramédicos, pero los certifican en la instancia de atención médica. Hay otras que ya se están preocupando también por certificar a los conductores de sus ambulancias privadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son un plus que ellos consideran darles esa garantía de atención a sus trabajadores, lo cual se me hace muy bueno. Entonces, si alguien tiene una certificación como estas, pues tiene un acceso a un campo laboral todavía no explorado.
Eh, y bueno, continuando con algunas consideraciones especiales para la operación de vehículos de emergencia en diferentes escenarios. Aquí, pues yo les puedo hacer una recomendación. Eh, en el entorno urbano, maniobrar en calles congestionadas con atención a peatones y tráfico intenso, debemos de considerar siempre los errores de estas personas. Consideremos que no circulamos solos en las calles, consideremos que las calles no son nuestras, que las compartimos con un sinnúmero de personas, la mayoría de ellos carentes de cultura vial, de educación vial y sobre todo no aplican medidas de seguridad. Ellos sí consideran que las vialidades no las comparten con ellos, cambian de carril, se pasan altos, se meten en sentido contrario y esas actitudes ponen en peligro nuestra conducción. Entonces, por eso debemos de considerar siempre el entorno urbano en el cual nos desempeñamos. Cuando circulamos en áreas rurales, debemos también considerar que nos vamos a enfrentar a condiciones muy variables en caminos rurales. Aquí debemos de mantener siempre la seguridad en entornos menos predecibles. Llevo mi equipo de mecánica básica, una llanta de refacción en buenas condiciones, un gato hidráulico en buenas condiciones, verificar que cuento con las llaves aflojatuercas necesarias, mi sistema de abanderamiento para un cambio de llanta, el lugar por donde vamos a circular, que sea a lo mejor que es un camino pavimentado o no, una zona rural, un camino muy maltratado. Debemos de tener en consideración si tenemos una ambulancia o un vehículo de emergencia que pueda acceder a estos caminos sin ningún problema. Por ejemplo, lo que tenía Cruz Roja y Cruz Roja, y creo que pues ya tiene rato que no voy a guardias, Cruz Roja tenía en su rol de ambulancias dos ambulancias, la ambulancia para zona urbana y la ambulancia para zona rural. Obviamente la ambulancia de zona rural pues no era más que una camioneta pick-up adaptada como ambulancia, una cabina de atención muy sencilla que acaloraba como no tienen idea y hacía prácticamente incómoda la atención, pero pues desgraciadamente era con lo que se tenía que acceder porque pues era un camino para ese tipo de accesos. Y por otro lado, pues se tenía enrolada la ambulancia para atención en zonas urbanas, que ya era un poquito más amplia, un centro de gravedad un poquito más bajo, ya la cabina contaba con ventilación, vaya, era ambulancia específicamente para la atención médica, ¿no? Quien atendía al paciente, pues iba sentadito con su cinturón de seguridad y con toda la mano, no había tanta incomodidad. Entonces hay que valorar también todos esos preceptos sobre la operación de vehículos de emergencia en distintos escenarios. Y la última, escenarios adversos, actuar con rapidez y seguridad en situaciones climáticas extremas, emergencias naturales o lo que desgraciadamente estamos viviendo en el país, situaciones de inseguridad por cuestiones de crimen organizado. Habrá cuestiones de atención médica que requieran la presencia de tanto de bomberos o de paramédicos, protección civil, donde son cuestiones de presencia del crimen organizado, lleguen a acuerdos con las instituciones de seguridad pública para que esos traslados los hagan acompañados de elementos de seguridad que resguarden en estos casos, obviamente, la integridad física. Hemos tenido conocimiento de compañeros paramédicos y bomberos que han sufrido agresiones por parte del crimen organizado. Ya no se quedan amenazas, ya son agresiones directas. Aquí en Guanajuato ha habido algunos casos, un bombero y unos paramédicos en distintos escenarios, lo cual pues obviamente no es algo justo, pero la gente que lleva a cabo esas actividades de crimen organizado, pues para ellos no hay reglas, no hay reglas que seguir, para ellos su regla es su criterio, su palabra, y actúan de manera desmedida en contra de quien sea, ¿no? Quien consideren que estorba sus intereses, pues lo hacen a un lado, ¿no? Lo neutralizan.
Y ya para concluir el tema, me voy a permitir comentarles algunas recomendaciones para la operación segura de vehículos de emergencia. Una de ellas es la capacitación continua. No debemos llegar al punto en que yo como conductor de una ambulancia, un camión de bomberos, una patrulla, ya lo sé todo, me la sé de todas y no hay poder humano que pueda contra mi forma de trabajar. Siempre hay material nuevo, siempre hay actualizaciones, siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. Debemos de tomar siempre cualquier capacitación en la materia. Hay muchos compañeros, principalmente en los cuerpos de seguridad, que los mandan a un curso y van de malas, van obligados, sin entender que ninguna capacitación es mala. La capacitación siempre te va a hacer destacar dentro del resto de tus compañeros. Una capacitación con miras a certificación te hace mejor prestador de un servicio, mejor servidor público y sobre todo te hace más capaz, te vuelve más profesional. El desechar metodología obsoleta, adquirir nuevos conocimientos, siempre, no está discusión, siempre va a ser lo mejor que nos pueda pasar. Colaboración institucional, siempre debemos estar abiertos a colaborar con otras dependencias del tipo que sea, policial, de bomberos. Hay una cuestión que yo he visto principalmente en atención médica prehospitalaria de urgencia, una rivalidad entre los cuerpos de seguridad. Cuando yo hice mis primeras intervenciones como paramédico en Cruz Roja en Veracruz, se hablaba mal de los famosos radiopatitos o radioestorbos, ¿no? Nos dirigíamos de manera despectiva a este tipo de cuerpos de auxilio. Y pues obviamente tenía la naturaleza del por qué, ¿no? Porque a lo mejor eran improvisados en su afán de contribuir o el gusto por la atención médica prehospitalaria de urgencia, pues se conseguían uniformes, se conseguían por ahí una patrulla en malas condiciones y bueno, hacían su esfuerzo, ¿no? Y lo cual generaba cierto celo profesional en los compañeros de Cruz Roja. Después empezó a diversificarse, ya veíamos compañeros de Cruz Roja en Cruz Ámbar, en Comisión Nacional de Emergencia, en toda esa serie de agrupaciones, y aún así seguía la rivalidad, ¿no? Porque yo soy mejor y que ustedes no saben, y apúrate, vamos a ganarle a los radioestorbos, apúrate, vamos a ganarle a los de Cruz Roja. Una serie de cuestiones que no deberían de ser, que deberíamos de acabar por completo, porque debemos entender que la finalidad es la misma. El atención a víctimas de un delito, de un accidente, un enfermo, ellos no distinguen entre colores, ellos quieren que se les dé una atención de calidad que les salve la vida. Entonces, si podemos compartir conocimientos, podemos colaborar en la atención médica en un lugar de intervención, en apagar un incendio, los compañeros bomberos que también luego tienen sus rivalidades entre ellos. En policía ya se ha ido quitando un poquito esa rivalidad que el federal es más, que el estatal no, que el municipal lo hacen menos. Sí, ya afortunadamente, obviamente los golpes de la delincuencia organizada nos han obligado a trabajar de manera institucional, a colaborar con todas las instituciones de seguridad, lo cual debe ser un ejemplo. Y para quienes están en protección civil, recordemos que su papel es de coordinar todos los esfuerzos de las diferentes dependencias de atenciones a víctimas o de desastres naturales. Entonces, ustedes deben de tomar ese papel de liderazgo y ese papel de sumar los esfuerzos y explotar las habilidades de cada uno de los cuerpos de seguridad en beneficio siempre de la sociedad. Y la última recomendación a la que les puedo hacer énfasis y ser muy tajante y muy reiterativo es en la seguridad. Sus medidas de seguridad personal, equipo de protección siempre el acorde a sus necesidades, su seguridad en el traslado durante una emergencia, en el regreso de la misma,
su seguridad siempre va de la mano con una atención de calidad. Cuando seguimos y atendemos todos estos preceptos basados en la seguridad, pues obviamente el mejor resultado que podemos obtener es el rendir nuestro turno sin novedad y sobre todo llegar a nuestro domicilio a ver a los nuestros sin ningún problema. Y bueno, estamos a minutos de terminar esta pequeña charla, esta pequeña capacitación. Recuerden que se emite una constancia con valor curricular. Al estar certificado por el conocer su servidor, puedo emitir constancias con valor curricular. Esta constancia en unos cuantos minutos se las voy a hacer llegar a los teléfonos de WhatsApp que me proporcionaron o al correo electrónico. Pero antes de terminar, me gustaría saber si, por ejemplo, Juan, tienes alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que acabamos de platicar. Estoy a tus órdenes. Bueno, si no, Hasta el momento todo me quedó muy claro. Pues prácticamente ya andamos en el ámbito. bueno, Esta aprovechando de que máxima estás aquí, Juan, retroalimentación, bastante bien. ¿qué te pareció en general este ejercicio, Juan? Bastante retroalimentativo, prácticamente pues una retroalimentación de todo ya no está de más, porque prácticamente como sabemos las cosas cambian y hay que estarse actualizando continuamente. Bastante bien todo. Así es. Bueno, pues Juan, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tu participación. Más adelante te voy a pasar un link por si quieres tener acceso a la grabación. Te voy a compartir este material de diapositivas y te voy a compartir unos videos sobre algunos errores que han cometido algunos compañeros en la operación de vehículos de emergencia para que lo tengas ahí como una especie de consulta. Si lo quieres compartir también, si algún día te inclinas por la capacitación, pues está a tus órdenes. ¿Sale? Y comenta por ahí, güey. Muchas gracias. ¿Sale? Bueno, pues que pases muy buenas tardes. Muchas gracias por tu atención. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.